Soñando Podcast. Saludos amigos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Fran Navarro y simplemente soy un estudiante, un aprendiz, un iniciado en el mundo del trading y las inversiones que se dedica a la radio y que quiere convertir ese aprendizaje en algo que pueda servir a más gente. Y yo creo que lo mejor que se puede hacer en este campo y en muchos otros seguramente también, pero en este es fundamental, es rodearse y preguntarle a las personas que realmente saben de esto. Y en eso me siento un privilegiado, porque hoy tengo la oportunidad de hablar en este momento, en esta conversación, con el que para mí es un referente. Lo veo todos los días realizando gráficos que te deja abiertamente en las redes sociales. Yo os recomiendo que lo sigáis. Alucino con sus análisis, los sigo y aprendo cada día con él. Para mí es un verdadero placer tener esta charla hoy con Paco Pérez. Bienvenido, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Fran, buenas tardes, ¿cómo estás? Para mí es un agradecimiento enorme que me hayas invitado, no lo esperaba, pero hombre, compartir mi experiencia, mi humilde experiencia, a mí me gusta, porque siempre una buena experiencia se aprende con ella. Lo creo. Aquí, sobre todo, nos hemos juntado para hablar de un libro. Es muy importante que lo digamos, ¿no? Pero no de cualquier libro de inversión y de trading. Es un libro que has hecho tú, pero en un formato de novela que sin ninguna duda ya es toda una innovación en este campo. Se llama El dinero fácil no existe en bolsa. Lo tengo aquí, ¿vale? La primera novela, dices, la primera novela española de bolsa y trading. ¿Cómo surge este libro? Y sobre todo, ¿de dónde sale hacerlo como una novela? Bueno, pues la idea de este libro en verdad me la dieron mis alumnos, ¿no? Yo hace, más de una década que tenemos una academia de bolsa y de gráficos, sobre todo, enseñamos a leer gráficos y siempre algún alumno mío me indicaba, oye Paco, ¿cuándo vas a escribir tu experiencia? Porque hay multitud de libros de gente que llevan poco tiempo, pocos años y ya tienen varios libros, y tú que llevas varias décadas en los mercados financieros luchando y sobreviviendo, no has escrito nunca. Entonces, esa idea pues empezó a dar vueltas, evidentemente, en tu mente, y digo, a la más mínima oportunidad que tenga me pondré a escribir. Y claro, se me encendió la bombilla en el sentido de que, claro, todo el mundo que nos dedicamos a la bolsa hemos leído los libros más famosos y son tan famosos, ¿de acuerdo? Sí. Hemos leído muchos libros. Y al final llegamos a una conclusión que sí, hay libros técnicos muy buenos, hay libros técnicos que son regulares y los hay, digamos, malos, ¿no? Y de fundamental igual. Pero claro, no había nada de actores en tiempo real. Claro, algo que te pueda atrapar más allá de lo que es con un poquito de historia, ¿no? Que más allá de lo que son los números, las estadísticas, lo que tienes que hacer, los datos. Exacto. Entonces, la idea surgió porque yo quise ya transmitir y plasmar la vivencia de gente que yo conozco, son alumnos míos, y de cómo le ha ido en los mercados financieros en las últimas décadas. Entonces hice el formato novelado porque creí que era algo, digamos, impactante. No se había escrito nada aquí en España todavía sobre una novela de trading y bolsa, y después eran hechos verídicos. Son personajes reales que tú te los vas a encontrar, o yo los conozco y te los puedes encontrar por la calle. Y sabemos perfectamente hoy en día el boom que tiene el trading y sobre todo los millones de personas que están llegando al mundo del trading. Sí, sí. Además, gracias a las criptomonedas también, porque al final todo va enlazado, ¿de acuerdo? Y este libro evidentemente está teniendo tanto éxito, en breve saldrá la tercera edición, o sea, lo hemos tenido que reimprimir ya varias veces porque se ha agotado la primera y la segunda impresión que se hizo. Bueno, eso es un aplauso, una felicitación, Paco. Tercera edición en un libro como este, oye, es para celebrarlo, ¿eh? O sea, en un año solo, el libro tiene prácticamente un año y un mes de vida, ¿de acuerdo? Entonces, claro, la gente cuando lee las experiencias reales, y son 3 o 4 actores que son perfiles muy diferentes cada uno de inversión, rápidamente te asemejas tú y te identificas con uno de ellos. Por eso el libro engancha tanto.
Ahora nos adentraremos un poquito más en la novela, pero antes de seguir charlando de muchas cosas más, sí que me gustaría que te presentases un poco para la gente que pueda escuchar este podcast y que no te conozca. Cuéntanos brevemente quién es Paco Pérez y cuál es su historia. Pues Paco Pérez, nacido en Sevilla, soy alrededor ya de los 46 años. Uh-huh. Y en mi vida llevo muchos años, digamos que casi 3 décadas, en los mercados financieros invirtiendo, ¿de acuerdo? Que ya está bien. Me considero inversor profesional, ¿de acuerdo? Sí es cierto que desde hace una década aproximadamente doy mucha formación, hay algunas instituciones, brokers, inclusive las doy en mi academia, ¿vale? Una academia de análisis técnico profesional y parte de fundamental de gráficos. Y en estas 3 décadas prácticamente pues he vivido muchas crisis financieras, ¿de acuerdo? He vivido grandes tendencias alcistas como la actual en el mercado americano, donde se saca mucha rentabilidad. Uh-huh. Y claro, y con toda esta experiencia, pues me veo muchas veces que tengo que dar muchas clases, digamos, masterclass. Uh-huh. ¿Por qué? Porque te das cuenta en la vida que en cualquier sector la experiencia es un grado, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y poder hablar 3 décadas seguidas de cómo me ha ido bien, mal y regular en los mercados financieros es una experiencia que a todo el mundo le gusta escuchar. Desde luego. Desde luego. Yo he tenido la oportunidad de leer el libro y de disfrutarlo muchísimo. Se transmiten muy bien las sensaciones que puede tener uno, sobre todo cuando está iniciándose, ¿no? Al menos en esto del trading y las inversiones. Me gustaría preguntarte cuánto hay de biográfico, de autobiográfico en esta historia. Bueno, los personajes que son verídicos, ninguno soy yo, pero sí es cierto que ahí hay un perfil que se parece mucho a mí, ¿de acuerdo? Y hay muchos detalles dentro de la novela que son detalles míos y experiencias mías que yo las he trasladado a mis alumnos y ellos en verdad la han vivido igual que yo, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero sí es cierto que podemos decir que ahí hay una parte, un tanto por ciento alto en un perfil de ellos que se parece mucho a mí. Eso es. Oye, algo también que me ha llamado la atención mucho es que haces un verdadero repaso a hitos históricos del mundo de la bolsa, de las últimas décadas, y a la vez aprovechas para ir estableciendo una especie de diccionario de la terminología que se utiliza en estos campos, así como los conceptos importantes que debe conocer una persona que, como yo, por ejemplo, se está adentrando en este mundo, ¿no? Lo has hecho ahí muy... Claro. Aparte de querer que los lectores aprendieran de los hechos que se producen en los mercados financieros, de las crisis financieras que se redactan en ese libro, también aproveché porque sabía que había mucha gente que eran novatos, gente noble, que se introducía en estos mercados por primera vez y necesitaba con esa lectura pues aprender evidentemente con una terminología técnica que se usa habitualmente en bolsa y que es fácil, pero hay que traducirla, ¿de acuerdo? Entonces, aparte de la novela, también quise que los lectores aprendieran con terminología técnica, sobre todo la más básica, ¿de acuerdo? Podría haber ampliado mucho más el diccionario, pero sobre todo lo básico es lo que se van a encontrar en el día a día de hoy en día de las inversiones, ¿de acuerdo? Uh-huh. ¿Se aprende mucho de las crisis, Paco? Hombre, de las crisis se aprende, pero como más se aprende es operando e invirtiendo en tiempo real. Uh-huh. Uh-huh. Te explico. No es lo mismo que te cuenten una crisis que tú la sufras en tus carnes con tus ahorros. ¿De acuerdo? Desde luego, sí. Yo hace, 20, 25 años, en Madrid, en una escuela de finanzas que estuve, me dijo un profesor, y eso no se me olvida a mí jamás, me dice, el mejor profesor tuyo no voy a ser yo, va a ser siempre el mercado con dinero real. ¿De acuerdo? Uh-huh. Evidentemente, con dinero real, pues muchas veces vienen las lamentaciones. Pero hay que hacer autocrítica constructiva y así, evidentemente, se aprende bastante, no. Infinitamente se aprende así. Uh-huh. ¿Y recomendarías también, por otra parte, el que la gente comience a dar sus primeros pasos en demo, con dinero virtual para no estrellarse a la primera de cambio, pero sí que diese un salto más o menos rápido en cuanto se pudiese? En cuanto viese que aquello le funciona, o prefieres que la gente vaya directamente con dinero real? No, directamente con dinero real. Yo, evidentemente, lo prohíbo siempre y sobre todo a mis alumnos. Uh-huh. Aquí hay un proceso de aprendizaje que no es corto. Uh-huh.
y muchas veces te van a entrar ganas de tirar la toalla, ¿vale? Cuando uno llega a un sector o a una profesión que desconoce, lo primero que tiene que hacer es formarse e instruirse. Eso es básico. Y conocer los riesgos de cada profesión, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aparte estamos jugando con nuestros ahorros y con nuestro dinero. Es algo básico y que muchas personas necesitan esos ahorros para poder vivir el día de mañana. Entonces, la primera noción básica que no nos podemos saltar es el periodo de formación. Un periodo de formación bueno, ¿cuánto es? Pues para mí mínimo es un año. O sea, si yo no me puedo hacer profesional de algo en un mes, ni en 2, ni en 3, ni en 2 semanas, en curso de 15 días, en curso de un fin de semana. Vamos a tener los pies en el suelo, vamos a ser sensatos, que si yo para ser médico necesito unos cuantos años, para ser mecánico de coche necesito unos cuantos años, pues para ser un trader profesional o un inversor profesional no se puede hacer uno profesional en 4 días. Está claro. ¿No? El tema de la demo que me has preguntado, pues evidentemente los primeros pasos siempre tienen que ser en demo. Tus sistemas, tu terminología que te hayan enseñado, los sistemas de inversión que hayas aprendido, todo eso primero lo tienes que ver en demo, evidentemente. Tú no puedes ir a una profesión que desconoces totalmente con dinero real, porque ya sabes cuál es el fin. Aquí no hay un o la primitiva, que lo mismo te toca alguna vez. No, aquí no te toca nunca. Oye, tus personajes son gente de diversos niveles sociales y económicos. ¿El trading se puede decir que es para todo el mundo, Paco? Sí, el trading es para todo el mundo. Y yo siempre digo que porque seas un empresario de éxito, en la construcción, en tiendas de ropa, en zapatería, en el mundo online, que tú seas un empresario de éxito no quiere decir que vayas a tener éxito en bolsa. ¿Entiendes? Es decir, es una profesión para todo el mundo siempre y cuando tú tengas un periodo de instrucción, de formación bastante profesional. Esa es otra. Es decir, hoy en día, desgraciadamente, Internet tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿Por qué? Porque hay muchas formaciones que no son profesionales y cuando te das cuenta, llevas cierto tiempo de tu vida ahí metido y el túnel nunca se acaba. Ya, y pierdes el dinero y el tiempo. Para mí es más valioso el tiempo que el dinero. Desde luego, sí. Porque el dinero, trabajando, al final lo podemos de nuevo recuperar, pero el tiempo ya no se recupera. Otra vez las cosas, hablando de Internet, ¿no?, que has introducido en el libro son las redes sociales y es que ese terreno es una de las cosas, bueno, también que me han llamado mucho la atención a la hora de aprender en el trading y la inversión. Hay muchísima gente que comparte mucho conocimiento en la red, gente muy interesante que nos puede aportar mucho, como eres tú también en las redes sociales. Igual que también hay mucha gente que te puede distraer, ¿no?, del camino, porque son gente que es un poco, pues eso, gente fake que no aporta nada y lo que intenta es engañar. Pero, sobre todo, hace esto, las redes sociales, de esto un poquito algo menos solitario también. ¿Cómo ves tú el papel de las redes sociales en este mundo del trading? Bueno, sí es cierto que el trading y la inversión, yo al final los uno siempre los dos, porque al final prácticamente estamos buscando rentabilidad, que es lo que uno busca, ¿vale? Uno en el corto plazo, otro en el medio plazo y hay gente en el largo plazo, pero sí es cierto que es una profesión muy solitaria, digamos. La palabra muy la amplío. Yo en este caso no la considero solitaria para mí porque sí es cierto que llevo más de una década con alumnos que hablamos todos los días, operamos, hacemos analítica todos los días y se te hace más pasajera, ¿no? Pero sí es cierto que es una profesión solitaria. Las redes sociales nos han ayudado bastante, yo diría que bastante, porque el mundo de la bolsa, de las inversiones y del trading han acudido millones de personas y las redes sociales son el foco o el volcán que hizo que entrara tanta gente en el mundo del trading, ¿de acuerdo? Es decir, las redes sociales son muy importantes. Hay mucha gente buena o muy buena que comparte experiencias, analíticas, es decir, hay mucha gente muy buena. Pero estamos en la época a nivel global del exceso de información. Actualmente hay un exceso de información en todos los sectores. Ese exceso de información a veces te hace dudar, a veces te hace temblar. ¿Por qué? Porque no sabes qué información es la verídica. Claro. Porque hay mucha información en 1000 direcciones. Es decir, si tienes que contratar un activo financiero, por ponerte un ejemplo, pues seguramente si miras hay 4 opiniones.
de las 4 opiniones, uno te dice, oye, ese fondo de inversión hay que contratarlo a largo plazo. El otro te dice que no te gusta, que no le gusta. El otro te dice que es muy conservador. Es decir, a la hora de contratar productos de inversión, inclusive formaciones profesionales, hay un exceso de información bestial, ¿vale? Digamos que estamos entrando en el virus de la infoxicación, se llama, ¿no? Es decir, un exceso de información en todos los sectores. Pero sí es cierto que si yo tuviera que resumir, las redes sociales siempre ayudan más que perjudican. Sí, yo, desde luego, es interesantísimo. Llevo poquito aprendiendo, ¿no?, de todo esto y he encontrado a mucha gente que realmente aporta mucho, que con la que aprendes diariamente, como gente como tú, ¿no?, que hacéis unos análisis y jolín, y además eres una persona que realmente aportas mucho y eres tremendamente activo en las redes sociales. No sé, yo creo que también te ayuda de alguna manera, pues eso, a estar, ¿no?, comunicado con gente y a que aquello pues se pase un poquito más liviano, bueno, ¿no? Aparte que, bueno, el tema de la soledad sí es cierto que lo he mencionado, pero... Por ejemplo, das muchas noticias en tus historias que le pueden servir a la gente. Pero, Fran, a mí me ayuda a crecer personalmente y profesionalmente. ¿Por qué? Porque me someto a mucha presión. ¿Por qué? Porque reconozco que lo mío lo mira mucha gente, miles de personas. O sea, una historia mía la miran miles de personas todos los días. Entonces tengo que medir muy bien lo que publico y evidentemente hay que publicar un contenido de calidad para que la gente se sienta informada, ¿de acuerdo? Y mantener una línea profesional y no salirme de esa línea. Entonces, para mí esa presión, el plus ese de presión que yo me someto, porque me someto yo a diario, lo que me hace es crecer personal y profesionalmente, ¿de acuerdo? Sí. En el libro se pueden aprender lecciones muy importantes de cara a la inversión y el trading, pero para una persona que está comenzando ahora en este mundo, ¿qué consejos prioritarios le darías? Hombre, el primer consejo y prioritario, y coincidirás conmigo y muchos profesionales si me escuchan este podcast seguro, lo primero es la formación. Sin formación no se puede ir ni a la vuelta de la esquina. Es decir, antes de confiar tus ahorros a un broker, a un intermediario, a un banco, lo primero que tienes que saber es dónde te metes, qué activo vas a contratar, cuál es el riesgo de ese activo. ¿Qué tipo de perfil de inversión tienes tú? Porque todo el mundo no tenemos el mismo perfil de inversión. Tú puedes tener un perfil moderado, yo puedo tener un perfil semi-moderado, por decirlo de alguna manera, y hay gente que tiene perfil de riesgo alto, agresivo. Ese tipo de análisis hay que hacerlo primero para, evidentemente, hacerte un traje a medida, con corbata incluida, de qué activos financieros son los que te convienen a ti por tu estilo de vida. Por tu trabajo, por cuántos niños tienes, cuánto tiempo le puedes dedicar a la bolsa. Es decir, hacer un traje a medida no es tan fácil, ¿de acuerdo? Y lo primero, evidentemente, hay que saber el perfil de riesgo que tenemos cada uno. Y evidentemente, llegar a los mercados financieros a hacer trading o invertir, necesitamos previamente un colchón financiero. Es decir, tú no puedes ir con el 100% de tus ahorros a operar. Claro, eso también sería otra buena pregunta, ¿no? ¿Cómo empezamos? ¿Con cuánto empezamos? ¿Cómo lo hacemos en cuanto al dinero? Porque lo que, como te iba diciendo, es decir, llegar al mundo de la bolsa y del trading con el 100% de tus ahorros es como irte al campo de batalla a cuerpo abierto, sin fusil, sin casco, sin nada, ¿me entiendes? Es una locura. Sí. Pero bueno, nos reímos, pero que te puedo garantizar que hay mucha gente que lo hace así, ¿eh? Van al campo de batalla sin cubrirse, sin previo aviso, es decir, auténticas locuras. Han oído campanas por ahí y les parece que todo va a salir fenomenal a las primeras de cambio y les arrollan, ¿verdad? Bueno, no hay ninguna profesión fácil. Leer gráficos te digo yo que no es fácil, aunque hayas leído por ahí no sé cuántas publicidades, que en un curso de un fin de semana te haces profesional. Te puedo garantizar que aquí hay que echarle muchas horas, hay que estudiar, hay que practicar, y leer gráficos te digo yo que no es fácil. Es más, aun siendo profesional, algunas veces el mercado te dirá, quieto, que aquí el que manda soy yo, no tú. Ya, sí. El mercado es soberano en las decisiones. Y te puedo garantizar una frase que yo me la atribuyo a mí, porque para mí la he inventado yo hace años: un gráfico es muy infiel. ¿De acuerdo?
Anotamos esa frase, sí señor. Podría ser el titular. Por mucho que estudies análisis técnico, acción del precio, que es lo que dominan los gráficos suelen ser infieles. Y de vez en cuando tendrás que reestructurar toda tu analítica porque él ha dicho, oye, que te estabas pasando de confianza, que aquí el que manda soy yo. Oye, hemos hablado de esa academia que tienes. ¿Qué tiene que hacer alguien que quiera aprender contigo y cómo son esos cursos que tú das? Bueno, pues nosotros nos dedicamos 100% a los gráficos, porque para mí creo que está todo ahí recogido. Sí es cierto que hay varias vertientes que las considero también buenas, como puede ser análisis fundamental, el trading algorítmico, que hoy en día se está dando bastante, ¿vale? Hay diferentes estilos. Yo soy estilo de gráfico puro y duro. Considero que en el gráfico está todo recogido, la oferta y la demanda que se produce todos los días en los mercados financieros, y que evidentemente el análisis técnico, para mí, cuando empieza una tendencia, digamos que nos montamos las tendencias antes que nadie. ¿Por qué? Porque evidentemente, al estar casi siempre todo recogido en el precio, ¿de acuerdo? Cuando salta la noticia, evidentemente el precio ya lo tiene recogido, ¿no? Pero para gustos colores, ¿me entiendes? Es decir, hay gente que son muy de análisis fundamental, otros les gustan las nuevas tendencias del trading algorítmico, de los robots advisors estos que hay hoy en día. Es decir, cada vez hay más vertientes. Evidentemente, al final hay que ser profesional de una, no de todas. No, desde luego, sí señor. Y ahora que estás aquí, no me gustaría aprovechar un poquito para preguntarte alguna cosa también interesante. ¿Qué dirías que te aporta el trading más allá de lo evidente que puede ser el dinero? Bueno, vamos a ver, al final y al fin y al cabo, estamos a todos aquí para buscar una rentabilidad, nuestros ahorros. Es decir, no estamos para jugar a una tragaperras, ¿de acuerdo? Como hay gente que al final le lleva, el trading le puede llevar a jugar como una maquinita tragaperras, ¿de acuerdo? Aquí al final estamos para buscar una rentabilidad anual, ¿de acuerdo? Ya no mensual, porque al final a mí me gusta medir al año. Pero profesionalmente, a mí personalmente me aporta bastante en el lado profesional, porque, por ejemplo, hoy me estás haciendo tú una entrevista aquí, mañana tengo concertada una en televisión aquí en Sevilla. A nivel personal, mi crecimiento evidentemente me lo ha dado la bolsa, los gráficos, sobre todo los gráficos. Es muy bueno en gráficos. Yo no tengo abuela en este sentido. Yo me considero una persona que leo bien los gráficos. Eso es evidente y lo he comprobado yo cada mañana que pones los gráficos en las redes sociales. Y leer gráficos no es fácil y te puedo garantizar que no hay mucha gente que lea bien los gráficos. ¿Por qué? Porque es una profesión evidentemente compleja, ¿de acuerdo? Y en este sentido, profesionalmente, a mí el trading y la inversión me ha ayudado mucho en mi crecimiento personal como persona. ¿Por qué? Porque he aprendido psicología, he aprendido de emociones. He fabricado una paciencia que solo el que me conoce de verdad sabe la paciencia que yo tengo. Es decir, cuando alguien me conoce personalmente, y bueno, muchos alumnos míos vienen de toda España a verme muchas veces, que quedamos aquí en Sevilla, hacemos una comida. Lo primero que me dicen es, Paco, si me ha sorprendido algo de tu perfil de persona es tu paciencia. Tienes una paciencia infinita, ¿de acuerdo? Pues esa paciencia la he cultivado yo en la bolsa, en las inversiones. ¿Vale? ¿Por qué? Porque evidentemente uno aprende lo que es el corto plazo, el medio plazo, el largo plazo, y aprende cómo las rentabilidades muchas veces vienen con el tiempo. Pues esa paciencia que se asemeja a una operación de bolsa en la que yo actualmente practico y plasmo, ¿de acuerdo? ¿Cómo de importante es la psicología a la hora de hacer el trading y la inversión? Pues digamos que la psicología ocupa una parte, digamos, súper importante. Podemos decir que prácticamente el 50% de una operación, ¿de acuerdo? Porque aparte de tener un sistema definido, ¿vale? El sistema, todos los sistemas tienen épocas de malas, o sea, no hay sistema que esté siempre ganando, ¿de acuerdo? Hay sistemas que en ciertas épocas, pues evidentemente no son negativos, lo que pasa es que al final su anual será positivo, ¿no? Pero la emoción, la psicología, la avaricia, la codicia juegan un papel muy importante. ¿Por qué? Porque habrá muchas operaciones que te adelantes, que no te dé tiempo entrar, entres más tarde, que en vez de pulsar el ratón una vez lo pulses 2 veces, que en vez de contratar un lotaje contratas más lotaje. Es decir, todo ese tipo de sentimientos que al final lo plasmas en los gráficos rápida y velozmente sin contar con tu sistema. Todo eso son las emociones. Y las emociones a veces son muy negativas en el sentido de que
de que las malas rachas las malas rachas al final se convierten en una bola de nieve negativa. ¿Por qué? Porque la mente quiere recuperar rápidamente. Claro. Y recuperar rápidamente al final se convierte en una bola de nieve. ¿Por qué? Porque al final esa angustia que te entra y esa codicia por querer recuperar rápidamente una pérdida, ¿de acuerdo? Al final se convierte en mucho más, ¿de acuerdo? Entonces al final, cuando uno va resumiendo, te vas dando cuenta que la paciencia, el no tocar el ratón, el apartarte de las pantallas, eso es muy importante. El abstraerte de las noticias, una cosa que yo ya hace años que lo conseguí. Es decir, no estar mirando quién publica Juanito, quién publica Juanito, Pepito, qué publica el Investing, qué publica la Expansión, qué publica el Economista. Al final la noticia hay que pasar de ella porque tú eres de precio. Y en el precio digamos que está todo recogido. Hombre, todo este tipo de técnicas al final conducen a la psicología. Ya. O sea, podemos llevarnos hablando de psicología, si quieres, en una entrevista de 3 horas. ¿Por qué? Ya. Porque da para eso o para más. Pero resumiendo, para no hacerte muy largo mi explicación, un 50% de las operaciones es psicología. Y sobre todo de las buenas. O sea, al final, la mayoría de las operaciones buenas te das cuenta que si entras en su sitio, te estás quieto, no tocas el ratón antes de tiempo, no entras con un lotaje abultado, simplemente con el que te marca tu gestión de capital, al final te das cuenta que dominas a la psicología. Pero resumiendo, la psicología no es fácil y hay personas predispuestas psicológicamente para que no entren en esta profesión, porque nunca se van a controlar. Claro. Te lo preguntaba porque yo estoy estudiando, aparte del trading, estoy estudiando psicología. Poquito a poco, porque lo hago por la UNED y asignaturas cada año, pero veo que esta profesión tiene mucho de psicología y que es muy importante y es algo que me llama mucho la atención y me parece muy, muy interesante aprender a gestionar esas emociones que te atacan cuando estás haciendo este tipo de inversión y de trading, ¿no? Y bueno, Paco, ya para finalizar, tenemos este libro del que hemos hablado, pero creo que ya te he visto que estabas empezando a escribir cositas, ¿eh? ¿Para cuándo la segunda parte o bien el segundo libro? No tiene por qué ser una segunda parte, sino el segundo libro que estás trazando. Bueno, te voy a dar un poco de primicia, ¿de acuerdo? Porque tampoco lo he hablado, lo publiqué un día en mis redes sociales, sí. Pero es un poquito de primicia. El segundo libro o la segunda novela va a tardar en salir. ¿Por qué? Porque evidentemente estoy esperando que pasen unos cuantos años y los personajes, más algunos que voy a añadir nuevos de la academia, pasen por historias verídicas. Entre ellos el COVID, pues por ejemplo ahora la crisis de Ucrania, no sé si va a ser una crisis o una mini crisis. Es decir, al final necesito historias reales para hacer la segunda, el segundo libro de la novela, ¿no? Pero sí es cierto que muchos alumnos míos, seguidores, me dicen: oye Paco, queremos un libro técnico tuyo, queremos todo lo que plasmas todos los días en las redes sociales, de tus entradas, de tus salidas, el por qué te equivocas, el por qué aciertas. Pues empecé a darle vuelta, tengo ya el hilo, estoy tirando del hilo, cada vez salen más ideas de ese hilo, y sí es cierto que no me he puesto objetivo, pero bueno, prácticamente hay varios capítulos ya escritos. ¿Y de dónde sacas toda la energía para hacer todo lo que haces? Pues mira, muy fácil. Yo todas las mañanas intento escribir un poquito, ¿de acuerdo? Antes de empezar la academia, que empezamos a las 9, pues sobre las 7:30 estoy escribiendo, ¿de acuerdo? Y por las tardes, noches, en mi tiempo de relax, pues me van surgiendo esas ideas que después por las mañanas las voy plasmando, ¿de acuerdo? Pero ya te digo, que voy muy lento y no tengo objetivos, ¿de acuerdo? Porque quiero que sea de nuevo un libro sorprendente. Muy bien. Oye Paco, un auténtico placer compartir estos minutitos contigo. Para mí es un lujo poder aprender de gente como tú, tanto en las redes como con esta entrevista, como con tu libro. Un abrazo enorme y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Fran, por haberme invitado. Espero que no sea la primera vez. Más adelante seguramente haremos otra entrevista más instructiva. Yo estoy encantado, cuando quieras firmo aquí. Porque plasmar mi experiencia, que la gente aprenda a través de mis errores y de mis victorias, evidentemente a mí me congratula bastante. Bueno, Fran, un placer para todos tus seguidores haber estado aquí contigo hoy y bueno, y lo repetiremos seguramente.
una producción de Soñando Podcast.